Bueno, bona tarda, benvinguts una setmana més aquí a Donem la Veu, a 25 Televisió, a la ETV i també a la xarxa local de televisions de Catalunya, concretament. Anem a obrir programa, anem a estrenar aquest programa concretament aquesta setmana en un vell conegut d'aquesta casa. Ell és un advocat que normalment el veieu en diferents debats i tertúlies, el José Manuel Gómez López. I avui no el tinc aquí en qualitat de tertuliano, ni per barallar-se amb ningú, ni para pelearse con nadie, José. Hoy lo tengo en calidad de abogado, José Manuel Gómez López, responsable del bufete Cervantino aquí en Barcelona. Concretamente cita en la calle Galileo 288. Tiene un teléfono que es el 93-330-1449. Apuntarlo bien porque voy a conseguir que me dé o que os conceda a todos aquellos que lo necesitéis la primera visita gratuita. ¿Puede ser o no? Por supuesto, si viniendo de Donem la Veu, Sí, y tanto, y tanto. Bueno, si vais de parte de Donem la Veu, la primera visita o consulta que queráis realizar o cualquier duda que tengáis dentro del ámbito y de la asesoría de la abogacía, José Manuel estará encantado de recibiros aquí en Galileo 288, bufete Cervantino. Bueno, José, tú has estado siempre aquí conmigo en debates, en tertulias, unionista declarado, constitucionalista, constitucionalista, que no confundamos. Porque esto lo otro parece la guerra americana, que es lo que ellos quieren enfocar, No, y no es el caso, ¿no? No es el caso. Pero yo te quiero tener aquí hoy no quiero que me hables ni de la separación, ni de la secesión, ni de la independencia, ni nada de esto, ¿no? Hoy quiero concederte este espacio para que me hables del bufete Cervantino. Creo que eres un abogado ya con más de 20 años de experiencia, acercándote al cuarto de siglo. 23, correcto. 23 años de experiencia dentro del ámbito de la abogacía. Yo el otro día me decía una televidente, concretamente, que sigue el programa y sigue los debates, que concretamente es una seguidora de Marifé, que la tendremos la semana que viene con nosotros, me dice, oye, ese chico... Te dijo chico, ese chico que participa en los debates vuestros, el abogado este que no es separatista, dice, oye, me recuerda a mí al Pierce Brosnan, el actor aquel, ¿no? Que decía que era su favorito. Oye, pues le das un aire, ¿eh? Sí, o sea, que se va a quedar como Pierce aquí en un día me pararon en una tienda y pasó eso, y entonces yo digo, ¿quién es ese? Y dice, no, ese es el 007. Digo, bueno. Bueno, José, tú tienes un bufete que tratáis todo el tema de derecho civil, derecho penal. Tenéis también el contencioso administrativo, como no puede ser de otra manera, laboral, fiscal, derecho mercantil y también al derecho de familia, tengo entendido. Y de familia, ¿no? Correcto. El bufete Cervantino, ¿qué tipo de bufete es? Y derecho constitucional, que es propiamente lo mío, y civil, digamos, ¿no? Que por cierto, tú además tienes un máster en ESADE muy relacionado con ello, ¿eh? Que me falta la tesina, pero bueno, un notable en ESADE ya está bien. Hombre, bueno, no me quejo mal, ¿no? Concretamente el bufete Cervantino, ¿qué ofrecéis exactamente de cara al cliente que necesite de vuestro servicio? Bueno, a nuestro cliente le ofrecemos un pequeño, digamos, un despacho a nivel, digamos, barrio, con los consiguientes costes económicos inferiores. Al mismo tiempo usamos las últimas tecnologías y tenemos al cliente online con todas las resoluciones, que esto hay muchas quejas de clientes que el abogado no les informa. Al mismo tiempo usamos el método antiguo del abogado orfebre, generalista, o sea que sabe un poco de todo, lo que no sirve en penal lo puede aprovecharse en civil y viceversa. Y tenemos un ámbito geográfico nacional con unos buenos colaboradores. Tenemos, por ejemplo, a Luis en Madrid. Tenemos el compañero José Manuel Gómez, que es apellida igual que yo, que es un especialista ya veterano y que ya ha cumplido las bodas de plata en el colegio, que no solamente se preocupa del tema de sentencias, más sino de 50 años de experiencia. Efectivamente, juntos ya más de medio siglo, igual que la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, abarcamos, digamos, un poquito, pues todas las ramas con los especialistas que te comento. Plaza de Madrid, perdona. Precisamente ahora una de vuestras especialidades muy concreta es todo lo referente a la ley de arrendamiento urbano, entre otras cosas, ¿no? Sí, porque volvemos a insistir, es un poco ser consecuente y el contexto donde vives. Hablamos de alquileres, bien sea de viviendas, bien sea de locales, ¿no? Efectivamente. O sea, yo cuando salí en el 93, la ley del 64 anterior, que es muy proteccionista con el inquilino, que era de Franco, que curiosamente pasa esto, Franco tuvo que hacer una política, digamos, de protección, digamos, al obrero porque tocaba, aunque a lo mejor no fuese su esto, y Felipe González tuvo que hacer una política liberadora de esos mercados. ¿Por qué? Porque entre esa legislación del año 64
el decreto Boyer, que ya empezó a liberar del 85, y la ley socialista de la LAO del 94, hay un cambio de situación social, político y económica en España, y de hecho se estaban cayendo los inmuebles porque aquellos contratos antiguos, infinitos, había que pagar más impuestos que a veces que se cobraba de renta, con lo cual requería un cambio, digamos, ¿no? ¿Y qué soluciones aporta eso? ¿O con qué problemática os encontráis hoy en día? Bueno, dentro de ese ámbito de lo antiguo y de lo nuevo, ¿no? Lo que yo recuerdo al empezar en el 93, yo era seguidor, bueno, y amigo de Fuentes Lojo, por cierto, del norte, el mayor especialista en arrendamientos urbanos. Muchas veces me tiene atendido, su hijo también, con una amabilidad tremenda. Y entonces tienes unos manuales que yo me acuerdo cuando empecé, me costaron de aquella, no te lo pierdas, en el año 93, 75.000 pesetas, que hoy no es tanto, pero aquella era mucho, ¿no? Hablamos de unos 400 euros. Claro, y era la ley del 64, pero sin embargo sigue estando en vigor hoy, porque después vinieron, si te recuerdas, si había derecho a aumentar la renta o no, lo cual tenía unos requisitos y demás, con la ley del 94, y entonces había que echar un poco mano, y no fue fósil esa legislación de Fuentes Lojo, sino que sigue aplicándose, porque son los 3 volúmenes juntos, una cosa así, ¿no? Entonces ahí vino un poco la especialización. Entonces es un tema económico, social de primer orden, tanto puedes llevar, digamos, al inquilino como al dueño, por así decirlo. Entonces la ley lo que intenta es hacer un cierto equilibrio, y que bueno, que los derechos estén un poco equilibrados. ¿Os dedicáis de alguna manera también a llevar lo que son comunidades de vecinos, quizá? También, o sea, toda la problemática de la ley propiedad horizontal, que por cierto está muy relacionada con arrendamientos urbanos, hay muchas, está bien saber un poco de todo, por eso te hablaba del abogado generalista, el orfebre, el artesano, que al mismo tiempo que tenemos especialistas no evita que tengas una visión general, porque puede ser que vas a un despacho y dices, bueno, es que aquí nada más son especialistas, y entonces uno te habla de derecho administrativo, el otro te habla de un derecho civil. Pero hay poca conexión luego entre ellos. Claro, pero es que puede ser que un artículo de derecho administrativo te haga perder el tema civil, por así decirlo, o viceversa, o sea, el derecho es muy complejo, entonces tienes que aunar lo mejor de antes y lo mejor de actualmente. Un José Manuel Gómez, abogado, que además de abogado también es articulista. Yo creo que si tú no hubieses estudiado Derecho, hoy en día serías periodista, ¿no? Sobre todo por cómo escribes, ¿eh? Es posible, aunque me gustaba más la historia, con toda franqueza. Bueno, al final bueno, todos son letras, ¿no? Sí, pero bueno, la nota media vuestra requería más, no llegaba, no llegaba. ¿Dónde podemos leer tus artículos, José? En la Revista del Vallés concretamente, ¿no? Revista Central del Vallés, Revista Central del Vallés. Si alguien tiene curiosidad, porque además son amigos míos también, y les tengo en gran estima y en gran aprecio, y alguna vez también mi pluma se deja caer por esas páginas. En la página web, exactamente... Revista Central de Cataluña. ¿Revista Central? De Cataluña. ¿Así es la página web? Yo creo que sí, RCC, Revista Central de Cataluña, sí. Pues ahí tenéis todos los artículos que José Manuel escribe, que no son pocos y de una calidad tremenda, ¿eh? Digamos, para que lo sepan, de que es el grupo Pi Maragall, que somos, digamos... Bueno, yo como abogado en este caso y como, en cierta manera, como escritor, por lo que tú sabes, junto con los periodistas Pi Maragall somos el único grupo, digamos, que mantenemos un poco la libertad de expresión plena que a veces, por desgracia, se echa a faltar en Cataluña, por así decirlo. Todo en temas muy concretos, ¿no? Efectivamente, o sea, tema que tiene que hablar sobre el tema de la independencia. Estás hablando con José Manuel Gómez López, el director o máximo responsable del bufete Cervantino en Barcelona, que lo he dicho al principio, si necesitáis solventar, aclarar, resolver cualquier tipo de duda, la primera visita será totalmente gratuita si venís de parte de Dunem La Veu, Carrer Galileo 288, todo lo relacionado con el ámbito del derecho, cualquier problema legal que os podéis encontrar, tanto civil como penal, aunque el penal concretamente es tu fuerte, ¿no, José? Oye, si me permites, Alfred, un pequeño inciso, no hace falta tener un pleito para venir a vernos. Te lo digo porque muchas veces el asesoramiento previo evita graves problemas económicos a una familia. No sé, si me recuerda, por ejemplo, una amiga de mi mujer que tenía que vender la casa porque se había separado y entonces muy astutamente el comprador le puso una cláusula que diciendo que quería parte, digamos, del hall de entrada que evidentemente pertenecía a la comunidad. Hay esa asociación que te decía antes entre la LAO y la ley propiedad horizontal, hay que dominarlo todo. Si simplemente me lo hubiera dicho, le diría que este era un aventurero, no me consultó y esto le costó como 10, 12, 15 millones, no sé ahora exactamente, pero un poco más y la arruinó, efectivamente, porque al venderlo no consiguió, digamos, la autorización, que es mayoría, evidentemente, de la comunidad, para excluir un elemento común,
y lógicamente la otra parte pidió los daños y perjuicios. Fue muy lamentable, pero así de claro. Por eso interesa siempre una información previa, un asesoramiento previo a cualquier problema que puedas tener en el futuro. Bueno, es que de alguna manera, como todo en esta vida, antes de dar un paso tendrás que preguntar si es el debido o no, ¿no? Efectivamente, como la medicina preventiva para no entrar de golpe en la UBI, que después difícilmente podemos hacer algo, ¿me entiendes? Dentro del derecho de familia, del dret de familia que os digo aquí a Cataluña, también tenéis, lo digo porque parece ser que después de vacaciones es cuando más contenciosos se quedan y cuando más separaciones, ¿no? Incluso durante las vacaciones, ¿no? Es curioso, ¿no? Curioso. Que es cuando más se aguantan esos matrimonios que están todo el día trabajando, que no se ven más conocidos por la noche, que apenas no se hablan, que se acuestan una espalda con la otra, de espaldas también, y cuando conviven es cuando vienen los verdaderos problemas. Es ahora en la época que más separaciones también estamos padeciendo, ¿no? En septiembre sí, tienes toda la razón, son 110.000 parejas al año que se separan, divorcian en España, y efectivamente en septiembre tienes toda la razón del mundo, porque llevamos unos horarios algo extraordinarios y en toda la familia realmente, si es que se encuentra, que no hay muchas familias que se puedan permitir, ni incluso 15 días de vacaciones, seamos francos, pero cuando eso ocurre y están más tiempo, pues evidentemente pasan más tiempo con el respectivo compañero de trabajo que pasa con su esposo o con su esposa, y eso tiene un precio, digamos, ¿no? De alguna manera el asesoramiento es fundamental. Todas aquellas personas que se encuentran en la disyuntiva de separarse o no separarse, que a veces no dan el paso, José, porque piensan que no van a ser capaces, ¿no?, de salir, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Incluso muchos hombres, ¿no?, que no se ven sin una mujer a su lado porque no se saben planchar, no se saben cocinar, no se saben limpiar la casa, quiero decir, pero a veces hay muchas mujeres que es verdad que por miedo a cómo lo haré, ¿no?, para subsistir, ¿no?, sin una persona con la que de alguna manera mantenga esta estructura. Efectivamente, tienes toda la razón del mundo, Alfred. De hecho, las estadísticas dicen que la mayor pobreza de España responde a un perfil de una mujer separada con hijos y que desgraciadamente, pues, y el marido no te creas que está en mejores posibilidades. Incluso en las estadísticas salen primero en suicidios, en accidentes. El hombre es más desastroso a la hora de reorganizar su vida, sin duda, ¿no? También tenéis, bueno, todo lo que sea derecho dentro del ámbito del matrimonio, de la pareja, porque a veces son parejas de hecho, que no están casadas, que también tienen sus derechos legales, ¿no?, y constitucionales, ¿por qué no decirlo, no? Vosotros también aportéis soluciones. De alguna manera también, fuera de lo que es el ámbito del derecho de familia, tenemos también lo que es la ley de dependencia, ¿no? Que hay muchísima gente que puede cobrar una pensión y que a lo mejor no saben o son conscientes de que pueden llegar a cobrarla, ¿no? Sí, pues es una preciosa ley que fue diseñada por Zapatero. Yo siempre dije que era un presidente para el siglo XXII de España. Algunos piensan que incluso para el siglo 55, cuando no estuviésemos nadie. Sí, el español es más bien tendencia autoritaria y tal vez su perfil no entraba, digamos, en el tema. Pero sí que hay que reconocer que, bueno, que hizo unos derechos, digamos, a nivel hombre-mujer, de igualdad. Y sobre todo eso, o sea, también se aprovechó un poco la crisis para intentar crear empleo, formalizó los contratos necesariamente. No, pero igual no te hablaba de la ley de, digásemos, de dependencia. Sí. De la ley de dependencia. Lo que pasa es que, claro, vino la crisis y no pudo desarrollarse. Si no, sería una ley perfecta que hubiese creado un trabajo extraordinario, pero la crisis y el PP, pues, en cierta manera, pues, la zanjaron. O sea, hablamos de cosas residuales. Puedes tener un derecho, pero no hay fondos, es muy lamentable. Tú, desde la perspectiva del derecho, José Manuel, como profesional del derecho, con 23 años de ejercicio y que las habrás visto de todos los colores, te has pasado todas las crisis ya, las que conocemos, la del 88, la del 93, en fin, esta última, el crack del 2008, entre otras. Es decir, ¿qué le faltaría a este país para que de alguna manera las leyes o la justicia más que las leyes, ¿no? Las leyes tenemos muchas, otra cosa es legislarlas bien, ¿no? Pero ¿qué le falta a este país para que la justicia realmente funcione? Bueno, en primer lugar, porque yo estoy convencido que tú te has encontrado con casos absolutamente injustos, ¿no?, con sentencias injustas, ¿no?, que se han demorado en el tiempo, incluso, y que cuando te ha llegado a ti el fallo has dicho, ostras, es que después de no sé cuántos años me llega este fallo, esto es indignante, ¿no? Claro, es que realmente el derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 21 de la Constitución Española, precisamente lo que es que no solamente tiene que haber justicia, sino que tiene que ser en un tiempo, o sea, incluso en la ejecución, o sea, no solamente dictar sentencias, sino ejecutar. ¿Qué pasa con nuestro sistema de ordenamiento jurídico? Pues adolece de lentitud, tenemos una media de jueces, son muy buenos, hay que decirlo, pero tenemos una media de jueces que es la mitad de Europa y aún así te están dando un nivel, pero les falta, digamos, los elementos, las estructuras
habría que simplificar mucho la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de enjuiciamiento civil, hacer procedimiento de desahucios, por ejemplo, no porque no quiera cuidar al inquilino, que evidentemente es el derecho fundamental de la vivienda, que el Estado tendría que garantizar y no ocurre. De hecho, Estrasburgo, el Tribunal de Justicia se extraña mucho cuando una persona es echada de una casa, cómo es que no tiene un techo, cómo no está previsto esto, ¿no? Pero más que nada lo que hay que es agilizar lo que hizo Felipe González con la ley 94 de... que haya, o sea, que digamos el que arrienda, el arrendador, tenga unas armas. Unas herramientas también. Efectivamente, porque no precisamente para ayudar al arrendador, sino para que haya más en el mercado, más parque. Si hay más parque, pues mejores precios, que es lo que se busca en definitiva, ¿no? ¿Es comprensible que hablando, pues ahora que estás hablando de arrendamientos, que hablando de la... en fin, yo, te preguntaba qué es lo que le falta a este país realmente, ¿no?, para que la justicia funcione, porque es extremadamente lenta, ¿no? Sabemos de casos, bueno, no hay más que ver los casos de corrupción estatal, ¿no? Claro. Que se demoran años y años y años. Ahí tenemos a un Chávez, a un Griñán, que ahora parece que son absueltos porque la jueza, que parece que pusieron los socialistas, pues bueno, los ha absuelto, en fin. No vamos a entrar en este tema, pero te preguntaba que realmente qué es lo que falla, por qué la justicia en este país no funciona, por qué es tan lenta, ¿no? Bueno, precisamente por lo que te comentaba, por el enjuiciamiento criminal, el enjuiciamiento civil, los plazos, digamos, el personal del juzgado que no hay lo suficiente, y entonces lo que hay que cambiar es el procedimiento, siempre hay que cambiar el procedimiento, sí. Pero es normal que tú que conocerás, no sé, juzgados como el de, por ejemplo, el de Rubí, ¿no? El de Rubí, sí. Que es un juzgado que todavía lleva los casos también de Sant Cugat, ¿no? Efectivamente. Sant Cugat, que es una ciudad grande, con un número de habitantes extensísimo, que ya por ley le pertenecería a un juzgado que todavía siga dependiendo de Rubí. Dice, esto hoy en día es un poco arcaico todavía, ¿no? Sí, sí, no, y el problema es que esto ya con la nueva ley que ha hecho el Partido Popular y demás, ya se está viendo un poco que está colapsando un poco también los de Barcelona, que antes iban estupendamente, tenías un desahucio mejor en 2 meses y ahora a veces tardamos 4, 5 meses a ello. Está bien que tardemos, ¿no? Porque si es un desahucio, mal rollo, ¿eh? Bueno, claro, para el inquilino sí, para el propietario no. De hecho, se ha hecho una reforma express, porque también esta normativa, igual que el Código Penal, se hace una normativa de cambio de telediario. Bueno, efectivamente, cuando la denuncia viene por parte de un particular, yo creo que funcionan bastante rápido. El problema es cuando el piso ya es del banco, ¿no? Sí. Es el banco el que desahucia ahí. Si se demoran, que se demoren, ¿no? Es más complejo. Bueno, ahí también podríamos entrar en el tema hipotecario, que es otra historia muy paralela al otro, el desalojo es idéntico, pero ahí sí que estamos hablando de un tema social bastante... Tú como, fuerte. ya no te voy a preguntar como abogado, te voy a preguntar como ciudadano, ¿eh? Ahora está bastante en auge lo que ya se llama o denominan pisos patada, ¿no? Ah, sí. Que son los pisos... San Roque, Badalona, está muy bueno, no, bueno, pero sí. en todas partes, es decir, no San Roque y Badalona, sino que yo creo que ya prácticamente por toda España, por toda la geografía, incluso catalana, y lo que se llaman pues, los pisos de ocupación, ¿no? Que Sí, son sí, aquellos sí. pisos pues, que la gente no tiene dónde meterse porque los han desahuciado, pues porque sus sueldos no les llega para alquilar o porque no se los alquilan directamente, porque eso es otra, para alquilar un piso hoy en día hay unos requisitos que cumplir, que no todo el mundo tiene capacidad de cumplirlos, ¿no? Porque entre el mes de agencia, el mes en curso, el mes del no sé qué, más la fianza, tienes que soltar 4 o 5 millones, que no todo el mundo los tiene, a lo mejor de disponibilidad. Se ven obligados a meterse en un piso de estas características. José, ¿tú esto cómo lo ves? Bueno, esta es una problemática que se puede enfocar tanto por el tema civil, que sería lo lógico, por aquello que te digo, el principio de intervención mínima del Código Penal, pero desgraciadamente la última legislación tiende más a lo penal, que yo entiendo que hay que excluirlo. Entonces, el delito de apropiarse, incluso allanamiento de morada, pero yo entiendo que primero tiene que ser la vía civil. Pisos de entidades bancarias y en la mayoría de los casos de lo denominado, no sé si bien o mal denominado, el banco malo. El banco malo, es decir, será. Ese tipo de viviendas que están cerradas, que nadie utiliza. Yo soy un defensor de que las ocupen, ya lo explico aquí y lo digo claramente. O sea, a mí me parece muy bien que una familia con niños, o incluso sin niños, o un señor solo que esté en la calle o no tenga dónde ir, pues que ocupe un piso de estos y ya negociará con el banco, ¿no? De hecho, la ley ampara de alguna manera que el banco no los expulse inmediatamente, ¿no? Efectivamente, o sea, el Partido Popular hizo y una no es serie de hacer reformas. apología del ocupismo. No, tienes toda la razón del mundo y tienes tu base legal porque el artículo, no me acuerdo concretamente, no sé si es el 32 de la Constitución, que curiosamente no es un derecho fundamental, ya habría que revisarlo en la próxima revisión que se haga, no a la brava, sino como proceda legalmente. La propiedad es un derecho, tendría que ser un derecho fundamental, pero... O sea, puede ser privativo, porque estamos en una sociedad capitalista, que duda cabe, pero tiene una función social. Entonces yo me recuerdo que en su día, porque te digo, no solamente desahucio, sino que a veces estoy con el inquilino. El otro día, por cierto, absolvimos a uno que precisamente tenía un contrato que era del Sareb,
del Banco Malo que tú dices, y efectivamente había un contrato de un espabilado que estaba por medio y fingió ser el propietario, con lo cual hubo una solución. Esto ya es una estafa, ¿no? Sí, sí, ocurre mucho en San Roque, por ejemplo, en Badalona. Hay unos intermediarios, hay unas mafias que se meten en todo esto. No, contra estos yo no me postulo. Sí me postulo, que estos a la cárcel de cabeza. Claro, claro. Esto es gentuza, estos son delincuentes, esto es gentuza que lo que hacen es aprovecharse de la situación económica de una familia. Efectivamente. Decir, no, tú no puedes pedirle dinero a una persona que no puede pagarse en un alquiler, y eso es extorsión, eso es de todo, eso es una caenallada, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo que esa chusma sí que tendría que ir la policía y la justicia. Lo que tú comentas de una familia necesitada, que ya te digo, en Europa no entienden cómo no tiene un techo cuando una persona se va desahuciada, ya lo has visto por los periódicos. La CODAU únicamente tiene bastante sensibilidad al respecto, pero requiere una Bueno, yo creo que la legislación. CODAU ha perdido un pelín de sensibilidad al respecto ya. Desde que se ha poltronado en el ayuntamiento, sigue apostando, pero también se ha incrementado el número de desahucios en la ciudad de Barcelona. Cuidado, ¿eh? Efectivamente. Que no todo eso lo que luce, Claro. ni toda la propaganda del ayuntamiento es lo que nos explica, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Ada Colau lo que quiere es ser carne y chicha, y como decía en su día Fraga Iribarne, si eres una cosa no eres la otra. Bueno, hace 2 días comentaba que había que ir contra los que se habían manifestado contra el ayuntamiento, que eso no era lícito. Sí, Bueno, sí. pues ella ha sido una especialista en manifestarse en contra del ayuntamiento Efectivamente. continuamente. De hecho, por eso ha llegado ahí, ¿no? Quizá. De hecho, ahora que hablas de esa sensibilidad social y mojándome un poco al respecto, decirte que aún en el gobierno socialista los últimos meses cometí el error de dárselo a Pepe Blanco, que sabes que era ministro de Interior, y le entregué un tocho Por cierto, así. un ministro nefasto. Sí, le entregué un tocho así de un proyecto que se llamaba Caballo de Troya. Que sé que fue ministro cuando tú fuiste concejal del Partido Socialista. No, yo fui históricamente antes. Entonces le entregué el Caballo de Troya y supe que se habló en el Consejo de Ministros, porque la primera vez que viene Rubalcaba como candidato del Partido Socialista aquí a Cataluña, le pregunto por el proyecto de Troya y me dice que sí, que lo conoce, lo cual quiere decir que se partieron un poco de risa en el último Consejo de ¿Pepe Ministros. Blanco lo conocía? Sí, lo conocía. Cometí el error de dárselo a él. Pepe Blanco es una persona que empezó 5 carreras, no terminó ninguna. Bueno, de aquella estaba un poco liado con las gasolineras. Pocos mandatarios socialistas. Sí. Bueno, y tenemos el caso de Laura Valenciano. Sí. Es decir, la señora Valenciano, que hoy en día es eurodiputada, con un sueldazo impresionante. Sí. No sé si decía que era abogado, y me parece a mí que tampoco. Pero bueno, no entraremos en estas cosas. Y lo que te comentaba, entonces sé que se partieron de risa en el Consejo de Ministros, porque después, sabes, Pepe Blanco fue viendo su trayectoria y intentaba vender pisos por Europa, la seguridad jurídica de España, a los extranjeros y demás, y no se daba cuenta porque él desconocía la función social de la propiedad. Después la transformé y se convirtió en Sofía. Sofía es de sabiduría, y Ulises, que es astucia, y se la entregué al Partido Popular. Apenas he encontrado contestación. ¿Por qué? Porque ya estaba diseñado el Banco Malo. Era un proyecto que de llevarse a reforma... ¿De verdad esperabas una contestación por parte de algún político? No, de ninguno. O sea, he perdido 1000 horas en el tema, porque además... ¿Sabes cuál es tu problema, José? Que eres buena persona. Que sigues confiando en las personas. Pero quien se dedica a la política no puede ser persona. Un idealista, ¿por qué crees que le pongo Cervantes a mi despacho? Porque somos idealistas, ¿no? Porque Cervantes tiene las dos versiones, el Quijote loco y el idealista. Pues este es lo que tenemos que coger. Si hubiera muchos locos como él, el mundo iría mucho mejor. Y de haberse llevado a la práctica ese proyecto, hubiera creado pues una friolera de empleo, se iría a poner en el mercado 200.000 y pico pisos, hubiéramos sido el país de Europa más competitivo, porque con los salarios bajos y al menos unos alquileres bajos, con las infraestructuras que tenemos y la revolución industrial que en cierta manera hicimos últimamente con la entrada en la Unión Europea, hubiéramos superado a cualquier país de Europa occidental. Pero... Dejadme que repita el teléfono de José Manuel Gómez, que es el 93-330-1449 concretamente. Y el móvil, que lo tengo por aquí anotado porque no me lo sé de memoria, que es el 628-030329, 628-030329. Carrer Galileo 188, darrere del Corte Inglés de les Corts. Bufete Cervantino es el responsable del bufet, él juntamente pues con más colaboradores que tiene, José Manuel Gómez. Primera visita viniendo de parte de este programa gratuita, con lo cual si tenéis cualquier tipo de consulta o necesitáis cualquier tipo de asesoramiento legal, sea la especialidad que sea, laboral, fiscal, contencioso administrativo, la ley de arrendamiento urbano, por ejemplo, o derecho de familia, lo que sea, todo lo que sea susceptible de ser consultado dentro del ámbito legal, José Manuel Gómez os atenderá en primera persona, os contestará al teléfono en primera persona
e intentar resolver esa duda que podáis tener. Y por supuesto, si lo decidís, también defender vuestro caso, el cual tiene un altísimo índice, un porcentaje elevadísimo de victorias. José. Comprobable, además. Además comprobable, sí, porque estos son 2 y 2 y aquí sí que son 4. Aquí pero no se puede decir por pero decir. El secreto está en el filtro, porque hay mucha gente que dice, bueno, es que además tengo fama, dice, si él te dice que no vayas a jugar, no vayas. Si quieres arriesgarte, vete, pero es que eso es... Decía un abogado que tuve yo hace años aquí en el programa, me decía, Alfredo, hay que evitar ir a juicio casi siempre, porque la máxima es, primero, tener razón, la segunda, saber exponerla, y la tercera, que te la dé. Que el juez te la quiera dar ese día, que igual se levanta con el pie izquierdo y no te la da. Sí, así que si se pueden evitar, mejor, ¿no? Llegar a acuerdos y de alguna manera al consenso, ¿no? Entre ambas partes. José Manuel Gómez, Bufete Cervantino, gracias por estar con nosotros. A ti, Alfred. Volveremos en el próximo debate, seguiremos peleándonos, ¿no? Con los temas que nos competen y con la gente que tenemos seguro. Y vosaltres no marxeu, que anem a parlar de Barius. Vamos a hablar con el doctor José Paniagua, de Baricentro concretamente. Que nunca hemos hablado de varices, vamos a hacerlo ahora. Venga. Pinter, Pintados y Derivados SL. Soluciones completas y de altas prestaciones, de tratamientos de pinturas y acabados con pintura en polvo y líquida para la industria. Pinter le ofrece asesoramiento técnico y diseño para el acabado final de sus piezas, con óptima resolución y con una plantilla cualificada, profesionalizada y sincronizada. Pinter dispone de servicio 24 horas. Pinter realiza trabajos integrales para todos los sectores de la industria, al ocuparse de todo el proceso final de premontaje, montaje, etiquetaje, código de barras y embalaje. Confíe en Pinter y ahorre en transportes, deterioros, tiempo y dinero. Más información en pinter.es o en el 93 719 0271. Al Centre de Formació d'Imatge Personal Josep Pons et formaràs com a professional de la peluqueria, l'estètica i l'assessoria d'imatge. Des del primer dia posaràs en pràctica el que els nostres trainers t'explicaran sobre models reals per maximitzar el teu nivell pràctic. Des de la base fins a l'especialització, et convertiràs en un gran professional. And you will also learn how to attend the customer in English. How would you like your hair done? Diferents nivells formatius i especialitats. Grau mitjà de perruqueria, grau mitjà d'estètica, reconeguts pel Departament d'Ensenyament. Mòduls formatius internacionals que et permetran estudiar i treballar a l'estranger. Vine i t'informarem de les millors opcions formatives, de forma absolutament personalitzada.